Buenas tardes, somos el grupo número 4, los cuales estamos integrados por Diana Carolina Molina Plaza, Freddy Anthony Suntaxi Jaén, Gislaine Von Walker y quien les habla Michael Andrés Perlaza Quiñones, con el tema Uso del transporte sostenible en la universidad. Como introducción tenemos que el uso de transporte sostenible en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo es una alternativa clave para reducir el impacto ambiental y mejorar la movilidad en el campus. La implementación de bicicletas, transporte público y vehículos electrónicos no solo constituye la disminución de emisiones contaminantes, sino también que promueve hábitos saludables entre estudiantes, docentes y además el fomento de iniciativas como el uso compartido de vehículos y la adecuación de infraestructuras para modos de transporte ecológicos, lo cual fortalece el compromiso de la comunidad universitaria con la sostenibilidad. Y apostar con estas soluciones no solo beneficia al medio ambiente, sino también optimiza los costos de traslado y descongestiona las vías de acceso en la universidad. Como siguiente paso tenemos la descripción de nuestra investigación, que un grupo de estudiantes quiere investigar el uso de transporte sostenible, como las bicicletas, transporte público, al caminar, entre sus compañeros. Sus datos proporcionados están en el medio de transporte principal, como bicicleta, autobús, auto o caminar. Tiempo promedio del viaje, razones para elegir este medio de transporte, opciones múltiples como el costo, rapidez, salud, etc. A continuación, le vamos a mostrar los resultados que obtuvimos en nuestra investigación. De acuerdo con los resultados de esta encuesta, el 50% de estudiantes utiliza el transporte público como principal para llegar a la universidad. El 30% gasta un promedio de 2.500 pesos en transporte, mientras que el 40% tarda entre 20 y 30 minutos en llegar a la universidad. Las principales razones por lo que los estudiantes eligen su medio de transporte actual son por rapidez, un 60%, y la comunidad un 50%. El principal problema en el que se enfrentan los estudiantes en relación con el transporte en la congestión vehicular, un 70%. En cuanto a la satisfacción con las facilidades de transporte proporcionadas por la universidad, el 80% de los estudiantes considera que no son adecuadas. Sin embargo, el 90% de estudiantes estaría interesado en que la universidad implementara más medidas para mejorar su transporte. A continuación les voy a mostrar un poco más detallado los resultados. Tenemos el medio de transporte. El 50% de los estudiantes encuestados utiliza el transporte público como medio principal para llegar a la universidad. Esto incluye mucho en los autobuses, metros y otros servicios similares. El 30% de los estudiantes utiliza vehículo propio, ya sea un automóvil o bicicleta. El 15% de estudiantes camina o va en bicicleta a la universidad. Y por último, el 5% restante utiliza otros medios de transporte, como son taxis o servicios de transporte privado. Tenemos el costo de transporte. El 30% de los estudiantes gasta un promedio de 2.500 pesos por semana en transporte. El 40% gasta entre 1.000 y 2.500 pesos. El 20% gasta menos de 1.000 pesos. Y por último, el 10% gasta más de 2.500 pesos. También tenemos lo que es el tiempo de traslado. El 40% de estudiantes tarda entre 20 y 30 minutos al llegar a la universidad. El 30% tarda menos de 20 minutos. El 20% tarda entre 30 y 45 minutos. Y por último, el 10% tarda más de 45 minutos. A continuación, mi compañera Diana va a seguir con los resultados.
Ya. Esta continuación, como explicó nuestra compañera anteriormente, podemos decir que nuestros siguientes puntos son como las personas que ya hemos hecho encuestada, ¿no? Serían las razones para elegir el transporte. Aquí nos dice que en un total del 60% de los estudiantes eligen su medio de transporte actuar por su rapidez, mientras que el 50% lo elige, o sea, lo elige por su comodidad, ¿no? Y el 40% lo elige según por su costo. Y el 30% sería que lo eligen por la seguridad que le brindan, ya que podemos decir que el 20% pueden ser por otros factores como la disponibilidad o la sostenibilidad. Como siguiente punto tenemos problemas de transporte. Aquí nos dice que el 70% de los estudiantes consideran que la congestión vehicular en el principal, o sea, digamos en este caso, ¿no? Es el principal problema del transporte. Mientras que el 50% nos menciona la falla del estacionamiento, ¿no? El 40% se queja por la inseguridad en el transporte público. El 30% dice que se considera el transporte público según sea este el costo. Y por último sería el 20% nos mencionan otros problemas como puede ser la falta de la frecuencia o la incomodidad en la cual nos brindan. En el siguiente punto tenemos las facilidades de transportes en la universidad. Aquí nos dice que el 80% de los estudiantes consideran que la universidad no proporciona facilidades adecuadas para el transporte, mientras que el 90% estaría interesado en que la universidad implementara más medidas para mejorar el transporte, como puede ser, primero, más estacionamiento para las bicicletas y motocicletas. Siguiente puede ser también que mejoren sus rutas de transporte públicos. También pueden ser en este caso los descuentos de transporte público para los estudiantes. Siguiente. Como siguiente punto clave tenemos preguntas dentro de nuestra investigación. Como primera pregunta clave, nos vamos a preguntar en este momento sería, ¿cuál es el medio de transporte más utilizado? Dentro de nuestra encuesta que hemos organizado y hecho, nos revelan que el transporte público es el medio de transporte más utilizado para los estudiantes para llegar a la universidad, ya que el 50% de preferencia. Esto nos sugiere que la mayoría de los estudiantes dependen de autobuses, metros u otros servicios similares a estos, para poder así darse desplazamiento diarios, mientras que un 30% de los estudiantes utilizan vehículos propios, lo que nos indica una dependencia significativa de automóviles y motocicletas. Además, también tenemos un 15% de los estudiantes que optan por caminar o ir en bicicleta, lo que nos destacan diferentes opciones dentro de los transportes, ¿no? Que sean más activas y sostenibles. Por último, podemos darnos cuenta que en sí, en un 5% restante, utiliza otros medios de transporte como pueden ser en este caso taxi, servicios privados, en los cuales nos van a indicar una diversidad de opciones para un pequeño porcentaje de nuestra población estudiantil. Siguiente. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué factores influyen en la elección del medio de transporte? Anteriormente vimos una pregunta de que hemos hecho a 50 personas encuestadas. Hemos tenido como principales factores que influyen en la elección del medio de transporte. En este caso sea la rapidez, la comodidad, el costo. Podríamos decir que la congestión vehicular es el principal problema al que se enfrentan los estudiantes en relación con el transporte. A pesar de estos desafíos, un 80% de los estudiantes considera que la universidad no proporciona facilidades adecuadas para el transporte. Sin embargo, un 90% estaría interesado en que la universidad implementaría más medidas para mejorar el transporte, como puede ser en este caso más estacionamientos para las bicicletas, motocicletas,
que en nuestro caso nos mejoren las rutas de transporte público y que también nos demuestren un cierto descuento en los transportes, ¿no? En nuestro pasaje diario. Y también que nos proporcionen un servicio de transporte universitario más completo. Siguiente. Como último punto, tenemos conclusión. Dentro de la conclusión podemos decir que en nuestro caso de investigación, el transporte público es el medio más utilizado por los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, reflejando su importancia en la comunidad diaria dentro de la comunidad universitaria. Pero sin embargo, la dependencia de vehículo propio, también la baja de proporción de los estudiantes, ellos optan por alternativas sostenibles, como bicicletas, o preferirían caminar, ¿no? Evidentemente viendo la necesidad de cada una de nuestros estudiantes o en las condiciones de que se encuentren para elegir un medio de transporte más ecológico. En otro caso pueden ser factores como la rapidez, la comodidad y el costo. Esto de aquí va a influir significativamente en la elección del medio de transporte, mientras que la cogestión y desarrollo requieren que la podemos decir en este caso la facilidades de transporte dentro de la universidad, ya que se encuentran interesados en mejorar, o sea, de una manera muy fundamental, ¿no? De la institución, implementen estrategias que fomenten el uso de alternativas sostenibles, como en el caso que vimos anteriormente de Estados Unidos, adecuados para bicicletas, motocicletas y también para el transporte público. Y pues que tengan dentro de estudiantes, contribuyendo una comunidad más eficiente y sustentables. Muchas gracias. Esto ha sido todo por dentro de nuestra investigación.